Bueno, no, No se ve nada ahora. ¿no me ves? Ahora sí. Sí. No, porque se ve cuando uno habla. Por eso creo que silencia los micrófonos para que no aparezcan los demás y se vea solo usted y habilite cuando Bueno, pero la lo que pregunta. pasa que yo quería que cada uno de ustedes, a ver chicos, por favor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan un poquito? Escucha. Sí, se escucha. Lo que me gustaría es que ustedes, cada uno de ustedes, por ejemplo, dirían que el primero que yo tengo en la lista es Brianchetti. Entonces, que hable Brianchetti, así todos le vemos la cara, y después va Branchi, y después va Dani, y así siguiendo. De a uno en uno se van presentando. Y la presentación quiero que digan, por ejemplo, qué estudian, de qué colegio vienen. ¿Entendido? A ver, Brichetti. Brichetti. Bueno, Brichetti no habla. A ver, Brichetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy licenciado en antropología y estaba iniciando el doctorado en informática, pero no se abrió la inscripción este año. Entonces me decidí a hacer la licenciatura, pues he realizado el curso de ingreso. Tengo 33 años y vivo en La Banderita, una localidad cerca de Ciudad. ¿Dónde vivís? En Las Banderitas, cerca de Los Porteños. Ah, bien. Bueno, esperemos que sea útil para vos. Bueno, después yo tengo a un muchacho que se llama Asiar David. Sí, un día, profe. Yo no tengo cambio. A verte. A David no lo vemos. No tengo cámara, profe. Por eso. Bueno. Contanos en qué estás. No, Estoy estudiando ingeniería civil en Neuquén y en La Plata. Y bueno, y este año me cambié para analista en sistemas. Bárbaro. O sea que vos estas cosas ya sabes bastante. Sí, tuve con álgebra y análisis bastantes años. Bueno, muy bien. Vamos con esto 999. Hola, profe. Hola a todos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Disculpen. No, la pregunta es que vos te cuentes a todos aquel que te gusta, qué vas a hacer. Ah, bien. Bueno. ¿Y qué Mi nombre es Héctor nombre? Pizarro. Porque es de incógnito, Héctor 999. 9.999. 9.999. Está bien, sí.
Bueno, tengo 25 años y este año me cambié para la carrera licenciatura en informática. Anteriormente estaba haciendo ingeniería en electromecánica. Ajá. O sea que de matemáticas sabes bastante. ¿Cómo? Que de matemáticas sabes bastante. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Héctor. Vamos a otro muchacho que se llama Castro. Joel. Joel Castro acá. ¿O tiene problemas de conexión? Me llamo Joel Castro, tengo 20 años, unos días cumplo 20. ¿Y esta es la primera vez que empezás a la carrera? Voy a hacer una carrera universitaria. ¿Sí? ¿Y por dónde vivís? Soy Ángel Echeverry, cerca de Lisandro Olmo. Ah, bien. Ahí aparecí. Mucho gusto. Hola, profe. Ahí la vi. Yo también. Después yo tengo anotado Alegretti Juan. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Juan, un gusto. Soy de Maipú, provincia de Buenos Aires, un pueblito chiquitito de acá, llegando a Mar del Plata. No digas eso, porque yo lo conozco y no es chiquitito. Mejor entonces, mejor. Es mediano, puede ser. Nada, estudié profesorado de inglés hasta la mitad de la carrera, me empecé a dar clases, me di cuenta que no me gustaba la docencia. Y hice un listado de cosas que me gustaban, empecé a trabajar en eso y acá estoy. Sí, estoy inscrito en analista programador, programador, analista programador universitario. Muy bien. Yo tengo parientes ahí en Maipú. ¿Apellido? Apellido Segretín. Segretín, Daniela, la conozco. Daniela. Mirá. Bueno, ve que chicos nos conocemos todos. Claro, es hija de mi primo. Y es Mirá. médica. Bueno, sí, es la médica acá, sí. Bueno, Sí, la médica, hay 2 o 3, pero sí. Sí. Bueno, viste que no es tan chiquito. Qué pañuelo que era, sí. Bueno, seguimos con otro chico. Juan Pablo Bolino tengo yo. Juan Pablo Bolino. A ver. Desactivo. Yo te liberé para hablar. Hola, buen día. Hola. Ahí. No. A ver, Juan Pablo. ¿Están ahí? Buen día. Habla fuerte. Hola, buen día. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Yo estudié ingeniería mecánica, pero en segundo año, casi tercero, a donde iba, digamos, el fin de la carrera, el destino, no era lo que yo quería. Así que bueno, me anoté en informática, tengo un hermano recibido de la facultad, así que bueno, me gustó como él me fue llevando a la carrera, como me dijo de ir preparándome, así que bueno, acá estoy. O sea que de muchas cosas sabes. Tenés mucha experiencia. Tengo experiencia, sí, exactamente, sí. Bueno, entonces te va a resultar fácil porque este método es bastante, digamos, el no tener contacto personal es bastante duro para ustedes. Yo estoy dando el primer año y
Y es difícil, pero aquellos que ya han recorrido algo en la universidad va a ser más fácil. Pero igual yo voy a intentar tener permanente contacto con ustedes, además de los días de semana que nos corresponden, por ideas tenemos que comunicarnos. Bueno, vamos a pasar ahora a Juan Carlos Tamayo. Juan Carlos, acá. Hola. Juan Carlos. Parece que no puede Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, no nos contesta. Después podrá. Lucho Brown. Lucho. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo les va? Bien. Me alegro. Ahí te vemos. Mi nombre es Luciano, vivo acá en La Plata y estoy estudiando Administración de Empresas en la carrera virtual de la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, ahora estoy empezando acá esta carrera, que me encanta. La verdad que de chico programaba muy poco en Pascal y algún lenguaje más. Y bueno, después dejé y ahora quiero retomar. Me parece bárbaro. Bueno, vamos a ver si cubrimos las expectativas. Pero muchas gracias. Vamos a darle entrada a Magali Báez. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Tenés cámara o cómo crees? A ver, ahí me fijo, a ver cómo se pone. ¿Se llega a ver si se ve? Hola. A ver, ahora sí te vemos. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo soy de acá de la ciudad de La Plata. Estudié hasta el último año del profesorado de educación primaria y empecé a conocer la carrera por mi hermano que está estudiando ahí. Tuve mis primeras experiencias como docente y la realidad es que me gusta mucho enseñar, pero siento que, bueno, están pasando cosas en el ámbito de la escuela y todo que me costó manejar. Y bueno, mi hermano me empezó a mostrar la carrera, me empezó a interesar mucho. La verdad es que no tengo una experiencia previa en todo esto, pero bueno, estuve leyendo los materiales y todo para ir aprendiendo y me estoy apoyando en mi hermano y en mi cuñada que también estudia en la facultad, licenciatura en matemática. Así que bueno, poniéndome a punto y con ganas de aprender. Bueno, muchas gracias. Esperemos que ahora esto te guste y cubra todas tus expectativas. Bueno, seguimos con Antonovich Martín. Antonovich, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchás? Buenos días. Sí. Buen día. Yo soy de La Plata también, tengo 22 años, estudié ingeniería electrónica durante 4 años y bueno, no me gustaba, seguí porque pensaba que por ahí si seguía me iba a interesar algo y no, así que bueno, arranqué un curso de orientación vocacional y me salió que tenía que arrancar acá en licenciatura en sistemas. Bueno, no te separaste tanto entre ingeniería electrónica y informática, no hay diferencia. No, pero depende, más o menos. O sea, se enfoca mucho en la parte de hardware por ahí en ingeniería electrónica y acá yo me metí en la parte de software. En otra cosa. Bueno, espero que esto sí cubra tus expectativas. Ojalá.
Bueno, Bueno, vamos vamos ahora ahora con con Matías Matías Risi. Risi. Matías, Matías, ¿estás? ¿estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es tu ¿Es tu primer primer carrera carrera o no? o no? Traje bola de lomo. Bola de lomo traje. Matías Matías Risi, Risi, ¿estás? ¿estás? Ah, ¿estás? Solamente ¿Y, veía. y qué ¿Y tal qué te tal va? te va? No son los más caros. Y los marolos que son los más baratos. No se te No se te escucha, escucha, Matías. Matías. Porque los marolos son 42, 51 y los marolos 59. Matías, Matías, no estás no estás hablando. hablando. ¿No ¿No querés querés hablar hablar o no o no tenés tenés auto? auto? Y van 345. Pero te Pero tengo te que escuchar si escuchar si estás estás en en audio. audio. Pero es que oíste de eso, estoy con todo. ¿Me estás ¿Me estás mandando mandando un un chat? chat? No No estoy estoy hablando, hablando, estoy estoy solo en solo en modo modo audio. audio. Bueno, Bueno, y y contanos contanos algo por algo chat. por chat. Sí, yo Sí, te yo te habilité habilité, yo te yo te habilité el habilité el micrófono. micrófono. ¿Sos de ¿Sos de Berizo? Berizo? Muy Muy bien. bien. ¿Y qué ¿Y qué estudias? estudias? De las De las carreras que carreras hay en que la hay en la facultad, facultad, ¿no? ¿no? Estudiaste Estudiaste licenciatura en licenciatura en Economía y Economía ahora y vas a ahora vas a estudiar estudiar licenciatura en licenciatura en Sistemas. sistemas. Muy Muy bien. bien. Bueno, Bueno, esperemos que esperemos esta que te esta te guste, guste, aunque te aunque te necesitaríamos más necesitaríamos más como como economista, ¿no? economista, ¿no? Con el, A ver si a ver si podés podés arreglar el arreglar lío el que te lío que va a te traer va a el traer el país, país, ¿o ¿o no? no? Bueno, Bueno, mi hija es mi hija es economista. economista. Vamos a Vamos ver. a ver. No me di cuenta de cómo funcionan ese tipo de cosas acá un poco cuando A ver, ahora hay una Hay una persona que persona se que se llama llama Maurina. Maurina. Maurina, Maurina, no sé si no es sé si es apellido, apellido, nombre, nombre, sobrenombre. sobrenombre. A ver si ahí se escucha. Sí, Sí, ¿Se escucha? No, es mi sí, nombre. sí. Es mi nombre. ¿tu apellido? Eh, Vega, Maurina Vega Martínez. Bien. Bien. Estudio psicología, la licenciatura, hace 4 años. Soy acompañante terapéutica, pero me llamó la atención la carrera de licenciatura en informática y decidí ingresar. Pero soy nueva en todo esto de los números y todo lo que es más exacto. Bueno, Bueno, acá acá tenés tenés varios varios pacientes, pacientes. Te Te digo que digo que podemos ser podemos ser muchos muchos pacientes pacientes. de una psicóloga. Así que bueno, espero Bueno, que me resulte más fácil que lo que pienso. no es No es difícil, hay difícil, que hay que poner poner la cola la en la cola en la silla silla y y estudiar. estudiar. No, No es no es difícil, difícil, pero pero tampoco es tampoco es fácil. fácil. Claro, Vas a notar un cambio Cambio respecto de lo respecto que de lo vos que vos venías venías haciendo, haciendo, pero pero obviamente obviamente que que porque porque se se enfoca para enfoca otro para otro lado, lado, ¿no? ¿no? Pero Pero no es no es difícil. difícil. bueno, gracias. Bueno, Bueno, vamos a vamos ver a qué ver qué dice dice Antonachi Antonachi Mauro. Mauro. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, Yo soy bien. Mauro. Sí, Muy bien, gracias. Estudié en periodismo deportivo, me pude recibir, soy de acá de La Plata.
y me interesó la carrera, me quiero conocer más de este mundo, así que estamos acá para aprender. Muy bien, ¿y de qué equipo sos? Y el mejor de La Plata, Gimnasia, donde está el Dios. No, entonces sos un buen periodista, bien mentiroso. No, ¿cómo? No me puede difamar así. Pero ¿cómo vas a decir que es el mejor de La Plata? Es el único de La Plata, dije, no dije. Además, El único. el otro es de Quilmes. Bueno. Me alegro de que sea de gimnasia. Yo soy de estudiante, pero igual, si vos sabés matemática, te voy a probar. No, rivales no enemigos. No. Ustedes son nuestros hijos en la copa. Pero, Se lo dijo. ¿cómo se llama? Me parece muy bien. Hay que seguirse esforzando y algún momento van a ganar algún campeonato. Mis hijos son de gimnasia. Tengo una hija y un hijo que tienen hijitos, además. Bueno, los hijos varones de ambos son de gimnasia. Por eso, mi papá era de gimnasia, o sea que yo no soy una contraria. No, está muy bien. Son estudiantes. Está muy bien, está muy bien. Eso no. Ahí explico detalladamente qué cosas hacer. Entonces, si usted ya revisó y tiene todos sus drivers actualizados, instalados, ya revisó la configuración y todo está... Bueno, hay un chico que tiene problemas. Bueno, entonces, Mauro, me parece bien que sea de gimnasia, me gusta tu carrera, y después otro día charlamos en privado sobre tu carrera. Bueno, lo discutimos porque hay argumentos. Tengo material que te puede interesar. Muy bien, lo voy a leer. Sí, vas a ver que sí. Bueno, pasamos a la otra persona que tengo yo acá, que es Pablo Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buen día a todos. Bueno, yo soy Pablo, Vamos a conectarlo operación de técnica de sonido en radio y tele. Me dedico a eso y nada, me pareció interesante la carrera como para seguir aprendiendo y nada, acá estamos. Bueno, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿De qué secundario venís? La parte de la producción de audio, procesos, los diferentes procesos, todo lo que tenga que ver un poco con ese lado, siempre me pareció muy, muy interesante. O sea, tiene como, no sé, me gusta mucho la música también, por eso tiene que ver un poco. Está bien. Porque es hacerlo aplicado a lo que es producción y sonido. Claro. Y hacer videos y todo ese tipo de cosas. Exacto, sí. Un poco también al lado artístico ahí. Muy bien. Tiene mucha posibilidad. Cada tanto, por ejemplo, no sé qué pasará este año. El año pasado vino un muchacho que se doctoró acá y hizo un curso sobre arte y ¿cómo se llama? Informática. Una cosa muy interesante. Ah, qué bueno. Si después aparece ese curso, te voy a avisar. Genial. Aunque sea de posgrado, uno lo puede hacer para entender un poco cómo es eso. Bueno, sigamos a ver qué más tenemos. Me parece que no tengo ningún otro alumno más. ¿Puede ser? Yo no veo a nadie más. Bueno. Yo tengo 19 participantes. A ver, este chico, que yo no ¿quién sabe le pidió la palabra y no tenía sonido y no habló? Entonces Chessy dice, soy
Hay Hay otro otro más más también. también. Esa Esa Yelén porque es Yelén porque es nuevo, pero no le pero no le funciona el funciona el micrófono a él micrófono a él tampoco. tampoco. Y otro Y que no otro que no habló habló es es uno que no uno que no tengo tengo nombre. Dice nombre. Dice alumno que dice que que dice que tampoco tampoco habló. habló. ¿Quién quiere ¿Quién quiere hablar? hablar? Está Está tratando de tratando de entrar por entrar el por el teléfono teléfono para poder para poder hablar, pero hablar, no pero lo no lo logro. logro. Yo Yo eso no eso sé. no sé. Fíjate Fíjate que que en el en el correo correo había había dos dos posibilidades de posibilidades de entrar, entrar. una por Una por teléfono y teléfono otra y por otra por PC. PC. Fíjate si Fíjate si apretaste apretaste eso. eso. Si no, Si no, cuéntenos cuéntenos algo. A algo. ver, A ver, vayan de a vayan de a uno. uno. Si hay Si hay señas señas diferentes, diferentes, ¿viste? ¿viste? Fíjate a Fíjate a ver. ver. Sí, pero yo entré con la contraseña para escritorio con el dispositivo móvil igual. Estoy con el teléfono y usé la contraseña, no la numérica, la alfanumérica. Bueno, Bueno, a ver, es que yo voy a yo voy leer a lo que leer lo dice que dice Ayelén por si Ayelén por si alguno no lo alguno no lo abre. abre. Ayelén Ayelén dice dice que es que es profesora de profesora de letras. letras. Muy Muy bien. bien. ¿Y ¿Y qué qué pasa que pasa que viniste para viniste para acá? acá? Ayelén, Ayelén escribinos en escribinos el en chat. el chat. No No escriben escriben nada. nada. Y el Y otro el otro chico chico tampoco. tampoco. Bueno, Bueno, acá acá dice, dice yo yo estudiaba estudiaba ingeniería, ingeniería, eso lo eso está lo está diciendo diciendo Branchesi, Brachesi, en en computación. computación. Y Y vi que no vi le que no le se me se me complicaban, a mí complicaban, a mí no me no me gustaba, gustaba, así que así que muy muy corrida de corrida de ciertos ciertos contenidos. contenidos. Me Me interesa, interesa, esto lo esto dice lo dice Ayelén, me Ayelén, me interesa interesa mucho lo mucho lo relacionado relacionado con el con el lenguaje lenguaje en en tantos tantos sistemas. sistemas. Veremos si Veremos si puedo. puedo. Seguramente que Seguramente que sí. sí. Eso lo Eso pongo lo yo. pongo yo. Bueno, ¿hay Bueno, ¿hay alguien alguien más que más no se que no se presentó? presentó? Yo, profe, hola, Catalina Benavides. Estaba como alumno, no sé. Entraste Entraste así. así. Sí, Está no sé bien. por qué, la compu me parecía así. Bueno, nada, yo soy de Las Flores, es un pueblo, por Ruta 3, después de Monte, digamos, no sé si conocen. Sí. Y bueno, nada, estoy estudiando en La Plata, diseño de indumentaria en la Universidad del Este, me faltan 3 materias para recibirme. Y hablando con una amiga, que el novio se graduó, digamos, de esta facultad, me empezó a interesar el tema de todo este lenguaje nuevo y nada, hace 5 años y medio que no toco ningún ejercicio de matemática, así que bueno, veremos cómo me va en este nuevo lenguaje. Te va a ir Te va a ir bien. bien. Después nos vas a diseñar la ropa a todos. Exacto. Bueno, Bueno, por eso yo yo mandé mandé los los ejercicios de ejercicios de matemáticas matemática para que para que vean, porque porque muchas veces muchas les veces les pasa pasa eso, eso que que cambian de cambian de carrera, carrera, hace hace mucho que mucho que terminaron el terminaron el secundario y secundario no se y no se acuerdan de las acuerdan de las cosas cosas básicas de básicas de matemáticas. matemática. ¿Pudieron hacer ¿Pudieron esas hacer esas cosas o cosas o no? no? Yo, profe, sí, ayudándome y demás, pude entender algunas cosas, tengo algunas dudas, así que nada, a la brevedad te estaré consultando. Bien, Bien, los los demás, demás, ¿cómo ¿cómo anduvieron? anduvieron? Pueden Pueden preguntar
abran el micrófono y preguntan. A mí me pasó parecido. ¿Vieron los de lógica o no? ¿Me están viendo pantalla completa? A ver. Bueno, ¿quieren que me ven a pantalla completa o no? Se corta. Es como que yo lo veo y se va la imagen al toque. Ahora estoy enfocando. Ahí me tendría que ver la pantalla completa. Sí. ¿Sí? Se ve bien. Bueno. Voy, a ver. ¿Quieren que yo haga? Baltasar, soy una forma solo. Bueno, no sé qué me dice. Profe, Sí. ¿sabe lo que me pasa? Es como que se escucha su voz muchas veces. Creo que porque está prendido los otros micrófonos, entonces me cuesta entender lo que vos decís, porque escucho tu voz multiplicada muchas veces. Yo creo que no se pasen a ustedes. ¿Cómo se llama ese cable? Eso porque es para poner. Los silencié a todos. Salvo el que habla. Tiene derecho a abrirse, pero yo, por mi parte, lo silencié. Ah, listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es a ver, ¿se organizaron? ¿Se organizaron? Bueno. Entonces, un poquito que les voy a contar qué es lo que van a estudiar en esta materia. No. Hay que hacer todo el proceso de números, que por eso se apunte con unos ejercicios. Eso evidentemente hay chicos o alumnos que han usado ingeniería, otros que vienen de cosas más magníficas, que tienen más olvidado esos tiempos. O sea que por eso lo puse, porque en un curso de ingreso a esta altura del año pasa mucho eso de que es muy dispar el tipo de alumnos que recibimos. Entonces, aunque vos empezar por lógica, y quien sabe la profesora de letras o de lo que ha estudiado psicología, es más fácil, después vamos a tener que trabajar con números. Y por lo cual, si están olvidados, van a tener que estudiar y pasar un poco esa parte. Eso yo les recomendaría que más o menos en una semana traten de refrescar esas cosas. Me van preguntando por mail ideas. Hoy yo voy a dar un paso de lo que es la lógica posicional. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tengo miedo de que no me vean el pizarrón. ¿Se ve bien? ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí. Perdón, pero sabe que estamos escuchando todos con el audio duplicado porque está iniciando sesión con 2 usuarios a la vez. Usted tiene dos usuarios.
entonces se duplica el audio y se corre la cámara. Pero es solo por eso. Fíjese si es sesión de uno de sus usuarios. A ver, espérate, participantes. No me encuentro. Estaré por arriba. Está Adriana Gani como organizador y está Adriana, ahí está. Muchas gracias. Ahora, ¿se escucha mejor? Mucho mejor. Bueno, gracias, Lucho. Bueno, entonces, les decía que, por ejemplo, yo digo, Lucho estudia informática. Esa expresión, que es un conjunto de palabras, que es una oración del idioma castellano, por ejemplo, merece un valor de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros sabemos quién es Lucho, que por ejemplo Lucho es el muchacho que está en la clase con nosotros, y ya admitimos que por el hecho de estar anotado en la Facultad de Informática está estudiando informática, entonces a esto se le puede atribuir un valor de verdad que es verdadero. Entonces, una expresión como esta, vamos a decir que es una proposición. Una proposición la podemos simbolizar con una letra. En este caso, yo voy a ponerle L, porque me estoy refiriendo a Lucho. Lucho estudia informática. ¿Está bien? Entonces, después, expresión, vamos a decir que es una proposición. ¿Por qué? Porque merece un valor de verdad. Este valor es verdadero. ¿Está bien? Si yo pongo, por ejemplo, Messi, y todos sabemos, el Messi que todos sabemos quién es, estudia informática. Yo no tengo conocimiento de que él estudie informática, más que juega al fútbol y no creo que estudie informática. Entonces, esta es una proposición que podemos llamar M, por lo de Messi, y esta proposición, por lo que todos sabemos, resultaría que es falsa. ¿Está bien? Ahora, si nosotros no supiéramos que Lucho es el muchacho que está en la clase con nosotros y es otro Lucho, esto podría ser falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros atribuimos un valor de verdad a algo, tenemos que hacer un montón de investigaciones, digámosle así, de saber de quién hablamos y qué significa cada una de las cosas. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa estudiar? Eso es algo que uno tiene que ponerse de acuerdo qué significa eso. Y entonces, bueno, la carrera que pongamos luego va a ser cierto o verdad o falsa la expresión. Entonces, algo se llamará una proposición cuando podamos atribuirle un valor de verdad. Por ejemplo, si yo pongo María es, ¿qué podríamos poner? Es tenista. Y sabemos quién es María. Y María es una chica que yo conozco que juega al tenis. Entonces, efectivamente, esta proposición va a ser verdadera. Ahora, así podemos tener un montón de proposiciones. Hay proposiciones que van a ser verdaderas, proposiciones que van a ser falsas.
Por ejemplo, si yo digo 2 es un número primo, para poder contestar si esto es verdadero o es falso, bueno, el 2 es el número 2. 1, 2, ¿no? Ese es el 2. Y después tengo que tener la definición de primo. Un número es primo si es divisible por el número, el opuesto, el 1 y el menos 1. Y ningún divisor más. El 2 efectivamente es un número primo, porque los únicos que dividen al 2, 2 divide a 2, menos 2 también divide a 2, 1 divide al 2 y menos 1 también divide al 2. Y no hay ningún otro número entero que divida al 2. Entonces 2 tiene exactamente 4 divisores. Esa es la definición de número primo. Un número es primo si tiene exactamente 4 divisores. Entonces esta proposición, por ejemplo, la llamo P y P es verdadera. Ahora, si digo, por ejemplo, H, 4 es un número primo, esa proposición es falsa, porque es cierto que el 4, el menos 4, el 1, el menos 1 dividen el 4, pero también el 2 y el menos 2 lo dividen. Entonces, 4 tiene 6 divisores. Los 4 que todo número tiene, que son su opuesto, el 1 y el menos 1, y además este admite al 2 y al menos 2. Por lo tanto, H es una proposición falsa. Ahora, uno puede tener expresiones que no sean proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, cualquier pregunta no es proposición. ¿Qué hora es? Eso es una expresión bien formada, pero que no admite valor de verdad. Ninguna exclamación. Por ejemplo, cuando uno está en la cancha y alienta a su equipo, eso no es una proposición. Diciendo, por ejemplo, dale, pateá, bueno, o un insulto por ahí. Esas no son proposiciones. Tampoco ninguna pregunta es proposición. Y son oraciones o formas de lenguaje correctas, pero no toda entonces forma de lenguaje correcta es una proposición. Repito, una proposición es algo que se le puede atribuir un valor de verdad. Vamos a trabajar nosotros con lo que se llama la lógica proposicional clásica. ¿Por qué digo lógica proposicional clásica? Porque hay varias lógicas. La lógica proposicional clásica es la más antigua de todas y por eso le han puesto o se le conoce con el nombre de clásica. Proposicional porque en este momento vamos a trabajar nada más con la parte de las proposiciones. Después vamos a ver que vamos a hacer un trabajo con lógica un poco más general. Lástima que no estamos en una clase presencial, sino yo a ustedes los haría mirar, por ejemplo, quién es Aristóteles. Y Aristóteles es un griego, no contemporáneo, no nazis, sino una persona que solamente con su nombre ya sabemos
de quién estamos hablando, ¿no? Es siglo IV antes de Cristo, y entre él y Platón y Sócrates son los que en realidad originan este tipo de trabajo. O sea que se dan cuenta que lo que vamos a estudiar no es demasiado nuevo, pero es algo que ha perdurado a través de los años, se ha ido mejorando. Obviamente que no trabajaban de la manera que vamos a trabajar nosotros, pero los razonamientos se convalidan a partir de todo lo que hizo de los trabajos de Aristóteles. Por eso se imagina, hay otras lógicas que admite, y el mismo Aristóteles también hacía, que no trabaja nada más que con dos valores de verdad. Hay lógicas que se llaman lógicas modales, hay lógicas que admiten la contradicción, que para la informática es bastante aceptable eso. Parece mentira, pero es así. Es decir, que en un mismo sistema por ejemplo, bancario, una persona puede ser muy eficiente para pagar algunas cosas y no para pagar otras, y entonces hay bases de datos que admiten las contradicciones. Pero en la vida, en la matemática sobre todo, lo que se basa es en la lógica proposicional clásica. Es decir, que algo va a ser verdadero o algo va a ser falso. Y eso es lo que va a permitir que la fundamentación de la matemática ande bien. Hay otras maneras de fundamentar la matemática, que son otras lógicas. Es la lógica intuicionista. Bueno, eso es algo que corresponde a fundamentación de la matemática y no vamos a trabajar con eso nosotros en nuestro curso, ¿eh? Pero lo comento porque alguno puede leer y decir, bueno, pero hay otras lógicas. Sí, hay otras lógicas. Nosotros vamos a trabajar con esta. Entonces, vamos a ver cómo a partir de proposiciones podemos fabricar otras proposiciones. Entonces, dada una proposición como cualquiera de las que quedó escrita en el pizarrón, es una proposición de lo que llamamos simple. ¿Qué quiere decir una proposición simple? Es una proposición que no se pueda descomponer en otras. Si yo saco a alguna de ellas, de cualquiera de las que está acá, alguna de las palabras, deja de ser proposición. Entonces, supongamos que María es tenista. Si le sacamos el tenista, ya eso, María sería, bueno, podría uno interpretar María es un ser vivo, María es artista, María es pintora, etc. Ya pierde el sentido lo que estamos diciendo con María es tenista. Lo mismo que si digo 2 es un número primo, si yo saco el concepto de primo y digo 2 es un número, ya no está diciendo lo mismo que dice esta proposición. Entonces, las proposiciones que parte de ella pierde el sentido de lo que estamos diciendo, entonces se llaman proposiciones simples. En contra de ello, hay proposiciones que son compuestas. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, voy a borrar un poco porque este pizarrón no sirve. Yo podría decir, María es tenista y José es pintor. Muy bien. Acá
uní una proposición, María es tenista, con una palabrita cortita, que es la I, y dice María es tenista y José es pintor. Al haber unido dos proposiciones con la palabra I, lo que hice fue fabricar a partir de dos proposiciones una conjunción. Ahora, lo que nos va a importar es saber cuál es el valor de verdad de esta nueva proposición. Esta proposición decimos que es compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por dos proposiciones. Una de ellas es María es tenista, la otra es José es pintor. Bueno, supongamos que José es la persona que viene a mi casa y de vez en cuando pinta. Entonces, esta proposición es verdadera. Ustedes me tienen que creer en eso. Bueno, entonces María es tenista y José es pintor. Se podría escribir así. M y vamos a poner J. Pensando que José es pintor, la simbolizo con J. Este es un símbolo auxiliar para simbolizar el I. Muchos libros también pueden poner M.J. Son las maneras habituales de simbolizar la conjunción. La conjunción es un conectivo, la letra o la palabra I es un conectivo que se simboliza con este símbolo que es como un techito o con un puntito. ¿Por qué se llama conectivo? Porque sirve para, a partir de ellos, fabricar una nueva proposición. Tenía esta proposición, le agregué un I, tenía esta proposición y obtuve una proposición que es una conjunción de las dadas y que se llama proposición compuesta. Entonces, ¿cómo simbolizo la proposición compuesta? De esta manera. Si María es la tenista que yo conozco y José es el pintor que viene a mi casa, esta proposición va a ser verdadera, porque es la conjunción de dos proposiciones verdaderas. En cambio, si este José es, no sé, mi primo, por ejemplo, que mi primo no es pintor, esta proposición va a ser falsa, porque una parte de ella es verdadera, de la conjunción, pero la otra es falsa. Todo este tipo de cosas son las que ustedes tienen ahí anotadas en la primera parte del módulo, y es cómo a partir de proposiciones fabricamos nuevas proposiciones. Entonces, además de la conjunción, podemos definir lo que se llama la disyunción. Por ejemplo, podría haber escrito para esta M y para esta J. Entonces, J es José es pintor. Y M, vuelvo a escribir, María es tenista. Esas dos proposiciones que me originaron una conjunción, porque las uní con el I, las podría haber unido con el O, que es otro conectivo habitual, y escribir María es tenista o José es pintor. Esta es una proposición distinta a la anterior, es compuesta, pero yo he unido
ambas proposiciones con la otra. Lo que he fabricado a partir de M y J es una disyunción. ¿Y cómo simbolizo esto? M o J. La manera de simbolizar el O es esta. Poner como una V corta, que es dar vuelta el símbolo de disyunción, de conjunción, es la disyunción. Entonces, hemos fabricado una disyunción. Después vamos a ver lo que se llaman las tablas de verdad para saber cuándo una proposición compuesta es verdadera o falsa. Entonces, en general, tenemos proposiciones simples, las podemos unir con conectivos, que hasta ahora vi dos, que es la conjunción y la disyunción. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, decir María no es tenista. María no es tenista. Le agregamos a la proposición María es tenista esto. ¿Qué hicimos? Hemos negado la idea que teníamos antes. La proposición anterior, que era María es tenista, ahora decimos María no es tenista. Lo que hicimos fue, sobre la proposición M, agregar el no, que en castellano el no se pone delante del verbo. Y así generamos lo que se llama la negación del anterior. No, esto a veces cuesta, cuando uno empieza a entender que esto es una proposición compuesta, porque uno dice, pero bueno, está dentro de la misma frase, está dentro, no hay nada, otra proposición, esa es la idea que a veces tenemos. Pero fíjense que si yo saco la palabra no, obtengo una proposición de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Por lo cual, la negación es un conectivo. Conectivo de un lugar. ¿Por qué? Porque se aplica a una sola proposición. En cambio, los otros que vimos antes, tanto conjunción como disyunción, se aplican a dos proposiciones. Entonces, a veces se llama conectivo de dos lugares, porque se aplica a dos cosas. En cambio, la negación primariamente se aplica a una sola. ¿Cómo simbolizo esto? Si esto es M, esto se escribe como no M, porque M es María es tenista y la negación se pone adelante de la letra que simboliza a María es tenista en cuanto a simbología, pero en escritura el no se pone adelante del verbo. Entonces, esta proposición es compuesta y el no se simboliza de esta manera. También hay libros que se simboliza como un ganchito así. Eso también puede ser no M. ¿Está bien? En otros es como un signo menos adelante de M. Son las maneras habituales de simbolizar lo mismo. María no es tenista. Bueno. Ahora vamos a mirar otro conectivo. Entonces, que es un poco más difícil en cuanto a lo que va a ser la tabla de verdad de ese conectivo, pero es algo que hablamos muy habitualmente. Por ejemplo,
podríamos decir lo siguiente. Si, vamos a poner otra persona. Si Julia practica mucho, los ejercicios, entonces Julia llega primera. Esta proposición en realidad es una proposición compuesta. Nosotros tenemos dos proposiciones intervienen acá, porque hay una que es Julia practica mucho los ejercicios. Eso en sí mismo es una proposición. Vamos a escribirla por separado. Julia practica mucho los ejercicios. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos que saber mucho de qué significa lo que estamos diciendo? Es decir, tenemos que saber qué significa practicar, tenemos que saber quién es la Julia, tenemos que saber qué significa haberle puesto mucho a practicar mucho y qué son los ejercicios. Si sabemos todo eso, a eso le podemos atribuir un valor de verdad. ¿Está bien? Entonces, vamos a simbolizar esto como E. Y después, la proposición esta que yo digo que es una proposición, después del entonces, dice Julia llega primera. Vamos a poner P a Julia llega primera. Aunque no se dice nada, pareciera, uno puede intuir que la Julia esta es una atleta, entonces si practica mucho los ejercicios que está haciendo, va a llegar primero en la carrera. Es una interpretación que podemos darle. Entonces, fíjense que yo uní con la AE y AP con dos palabras que son sí y entonces. Entre sí y el entonces está, Julia practica mucho los ejercicios. Y después del entonces está, Julia llega primera. Una proposición que sería sí, entonces, sí, entonces, P, uní la E y P, las uní con el sí entonces. Yo no sé si ustedes ven bien, si ven la diferencia de color, pero por las dudas lo vean. Hay quienes la ven y quienes no. Depende de la luz que tenga la cámara. Entonces, si E, entonces P, esa estructura que tiene esta proposición se llama condicional. Entonces, ¿cómo se simboliza un condicional? En este caso sería E, flechita, P. Hay que ser muy cuidadoso con la simbología de esta proposición.
es una flecha simple que va desde lo que queda entre el sí y el entonces, y después del entonces va lo que está atrás de la flechita. Entonces, adelante de la flecha pongo lo que está entre el sí y el entonces, y después de la flecha pongo lo que está después del entonces. Esta proposición se llama condicional. El conectivo también se llama condicional. Entonces, eso hace que en algunos libros ustedes van a encontrar que se habla de la condicional o el condicional. Las dos cosas son correctas, porque a veces se habla de la proposición condicional o el conectivo conexional. ¿Vieron que hay en el lenguaje cotidiano pasa lo mismo, por ejemplo, con la diagonal o el diagonal? La diagonal, uno podría pensar que es la recta y pensar en esa situación. O el diagonal, el segmento de recta que está entre un punto y otro adentro por ejemplo, de un cuadrado. La diagonal de un cuadrado o el diagonal de un cuadrado. Por eso es que a veces van a encontrar que cuando se refieren a una proposición de este tipo, la van a decir el condicional o la condicional. Las dos cosas son correctas. Lo importante es que la flechita es simple y va de E hasta P. Bueno, entonces, esas son las 4 formas de obtener proposiciones compuestas a partir de simples. La conjunción, la disyunción, la negación o el condicional o la condicional. Lo que va a importar es ver cómo a partir de conocidos los valores de verdad de las componentes, obtenemos los valores de verdad de las compuestas. Bueno, todo eso lo tenemos en las tablas de verdad. Eso lo tienen en el apunte. Entonces, yo lo que haría es lo siguiente. Como está en el apunte, yo no lo voy a repetir en el pizarrón. Eso podría ser el tema para discutir en la clase que viene, salvo que alguno tenga ya alguna pregunta que hacerme para la clase que viene. Ahora, y la hacemos. Algo que voy a aclarar del condicional. El condicional en la vida cotidiana se usa de la manera que estamos viendo acá y que todos sospechamos que tiene algún sentido de ser. Es decir, que lo que está, voy a hablar ahora en general. Si yo tengo un condicional, o este mismo, vamos a poner E, entonces P. Sí, es cierto que Julia practica mucho los ejercicios, entonces como consecuencia de ello es que ella va a llegar primera. A esta parte del condicional se lo llama antecedente. Antecedente. A esta parte del condicional se lo llama consecuente. Es decir, como que lo que pongo acá es consecuencia de lo que está acá adelante. Dado un condicional, lo que está adelante de la flechita se llama antecedente, lo que está detrás de la flechita se llama consecuente. Porque en la vida cotidiana, cuando uno usa la mayoría de las veces una forma de este tipo, tiene que ver lo que pasa acá
como que es consecuencia de lo que pasa acá. Ese es el uso usual cuando uno habla de eso, de esa manera. Por ejemplo, la mayoría de los teoremas en matemática son enunciados de este tipo. Vamos a pensar en algún teorema que seguramente todos conocen. El teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, no les puedo poner a todos el micrófono en now, porque si no va a ser un lío, ¿no? Pero ¿se acuerdan que el teorema de Pitágoras habla de lo que pasa con un triángulo rectángulo? Si uno tiene un triángulo rectángulo como este, acá esto lo llamo a esto lo llamo B y esto lo llamo C. Perdón, al revés. Esto lo llamo C y esto lo llamo B. Es tradición a los lados opuestos a un determinado ángulo llamarlo con la letra chiquita. Entonces, según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema famoso, ¿no? Es bastante viejo. Si ustedes buscan en Google quién es Pitágoras, se van a dar cuenta de hace mucho, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el enunciado de este teorema? El enunciado sería, si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo lo escribo simbólicamente para ahorrar pizarrón, ¿no? Fíjense que la estructura de este enunciado es un sí y entonces, es un condicional. Yo acá estoy poniendo las hipótesis que tenemos, que el triángulo es un triángulo rectángulo, y después la consecuencia es que entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Es consecuencia de ser un triángulo rectángulo que pase esto. ¿Está bien? Es decir, en la mayoría de los teoremas matemáticos tienen esa estructura. Por eso es importante que estudiamos bastante el comportamiento de las lógicas proposicionales, porque la mayoría de las cosas de matemática son, de alguna manera, totalmente arraigadas y fundamentadas en la lógica. Lo mismo pasa con las materias de programación. Es decir, sí, entonces, para aquellos que saben algo de programación, no es otra cosa que el if then. ¿Está bien? El if then es sí, lo que sea, entonces, lo que quiera. Es decir, que este condicional es un conectivo que lo usan ustedes mucho en computación, o lo van a usar si todavía no hicieron nunca nada de programación. Por eso es importante tener presente cómo es el comportamiento de un condicional. Hay un ruidito que no sé. Si hay alguien que me está diciendo algo por chat, permiso. A ver, ¿qué dice Lucho Brown? ¿Qué dice? No sé.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió lo que estoy hablando? Sí, se entendió. ¿Estamos bien por ahora? Bueno. Sí. Entonces, yo les digo que no sé cómo ustedes están de tiempo, que no siempre hay que pensar que la lógica proposicional, el cálculo que estamos viendo, alcanza con que algo tenga la forma requerida. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos si yo llamo P a 3 es un número primo. Proposición que es verdadera. Y llamo H el sol brilla. El sol brilla, también es verdadero. Evidentemente que P y H no tienen nada que ver una con la otra, pero yo puedo hacer P y H, es decir, puedo hacer la conjunción de las dos, puedo hacer la disyunción de las dos, puedo hacer la negación de H, puedo hacer también P entonces H, puedo hacer H entonces P. Puedo hacer la conjunción de dos proposiciones, cualesquiera sean las proposiciones. Tengan sentido o no esa conjunción, tenga sentido o no esa disyunción, lo mismo que la negación, lo mismo que un condicional. Y aunque no tenga sentido, y esto es importante de entender, que fíjense lo que sería acá, para ese P y para este H. 3 es un número primo. Entonces, el sol brilla. Bueno, se dan cuenta que esto, que es antecedente, y esto, que es consecuente, evidentemente que el sol brille no es consecuencia de que 3 sea un número primo, pero igual se puede fabricar esa proposición condicional. No tiene nada que ver el hecho de que 3 sea primo con que el sol brille. ¿Está bien? El sol brilla mucho antes de que el hombre haya pensado qué cosa era un número y qué cosa era el número 3. O sea que es independiente que el sol brille a que 3 es el número primo. Igual puedo fabricar una proposición condicional entre ellas. Eso es importante de tener presente. Que por más que esto se llame antecedente y esto se llame consecuente, hay situaciones, sobre todo en la lógica formal, es decir, formal viene de forma. Yo pongo las formas a las proposiciones que yo quiera, las meto en forma o de conjunción o de disyunción o de negación, condicional para este lado, condicional para el otro. Es distinto decir el sol brilla, entonces 3 es un número primo, a decir que 3 es un número primo, entonces el sol brilla. Son proposiciones distintas. Dar vuelta a la flechita tiene su gasto, No es lo mismo. Pero lo que quiero decir, lo que quiero remarcar con este ejemplo, de que el condicional es una forma que se puede usar siempre entre dos proposiciones.
aunque no tengan nada que ver una con la otra, por más que en la vida cotidiana nosotros, por lo general, usamos antecedente y consecuente cuando tienen algo que ver. También hay otra manera de usar el condicional en la vida cotidiana de manera un poco burlona. Por ejemplo, supongamos que 4 de ustedes se van a jugar al fútbol y hay uno que es un tronco. Todos entendemos lo que es un tronco para jugar al fútbol, ¿no? Bueno, entonces supongamos que el que es un tronco se llama Manuel. Espero que ninguno de ustedes llame Manuel y después no venga con el INADI a decirle cualquier cosa, ¿eh? Manuel es el que juega mal. Eso lo sabemos nosotros. Entonces se van 4 de ustedes a tomar algo cuando termine el partido. Dios quiera que sea pronto, que lo podamos hacer. Entonces, uno dice, Manuel juega bien. Entonces, supongamos que esa afirmación es Pedro, uno de los 4 que fueron al grupo. Entonces, José, que es otro, José dice lo siguiente. Si Manuel juega bien, entonces yo soy Messi. Esa es otra forma que tenemos de usar el condicional. Es decir, decimos esto, que pareciera que para todos es falso, porque Manuel es un tronco y hay uno que dijo, Manuel juega bien, entonces otro dice, si Manuel juega bien, entonces yo soy Messi. Eso también es un uso cotidiano y burlón del condicional. ¿Entendido? A esto uno no le puede atribuir un valor de verdad, o sí, se le puede atribuir, sabiendo quién es el yo que está hablando y quién es el Manuel. ¿Está bien? Merece un valor de verdad, pero es en un sentido de chiste que se usa el condicional, también en la vida cotidiana. ¿Qué sé yo? También a veces ustedes alguien dice cosas por el estilo. Si apruebo el examen, entonces me como el libro, cosas medio estúpidas así. Bueno, eso para que después analicemos la clase que viene, porque ahora queda un trabajo para ustedes, que es mirar lo que son las tablas de verdad de los conectivos, y la clase que viene yo las voy a explicar, pero en lugar de escribir yo todas las tablas de verdad, después las vamos a explicar y vamos a hacer algún otro ejercicio, salvo que alguien tenga alguna pregunta ya para hacer. Profe, le hago una consulta. Dale. Entonces, si por ejemplo yo no conozco, ¿no?, a las personas que se hace esa suposición, ¿las tablas vienen a ser valores genéricos? Las tablas son valores genéricos. Bien. Las tablas, lo que pasa es lo siguiente. Yo te voy a explicar algo que quién sabe van a entender con qué criterios se hacen las tablas. Perfecto, sí, porque eso no lo entendía. Nosotros tenemos, acá yo lo que estoy borrando son proposiciones concretas. ¿A qué le llamo yo una proposición concreta? Voy a escribir alguna. Por ejemplo, alguna que escribimos. 3 es un número primo.
sabemos exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando del 3 y estamos diciendo que el 3 es un número primo. Esta es una proposición totalmente que sabemos lo que dice. Supongamos que le ponemos T. ¿Está bien? Y después, por ejemplo, puedo poner H, creo que era el sol brilla, no me acuerdo. No me acuerdo si la simbolicé así o no. Bueno, pero esta también es una proposición concreta. Ahora, si yo digo, paso a otro nivel de cosas. Ustedes conocen todos, saben lo que es un número real, ¿no es cierto? O conocen seguro que los enteros. Vamos a poner los enteros, los simbolizamos así. Bueno, saben que los enteros se representan en una recta. En esa recta, en un lugar, está el número 0. A la derecha de A están los positivos, a la izquierda de A están los negativos. Por ejemplo, acá está 1, 2, 3, para este lado menos 1, menos 2, menos 3, y la cosa sigue para allá y para acá. Ahora, yo hablo de un número entero cualquiera y lo simbolizo con la letra M, y lo único que les digo a ustedes, M pertenece a los enteros, es decir, dicho con palabras sería M es un número entero. Y ustedes no saben más que eso, no saben si ese número, por el hecho de ser entero, es positivo o negativo. ¿Está bien? Entonces, si asimilamos de alguna manera la idea de verdad o falsedad, porque es lo contrario a ser verdadero, es falso, con la idea de ser positivo y negativo, cuando hablo de una letra proposicional cualquiera, no un caso particular como estos, que son proposiciones concretas, y hablo en general de una proposición y la simbolizo con P, ella podría ser verdadera o falsa. No quiere decir que simultáneamente es verdadera o falsa, sino que como es una letra genérica dentro del conjunto de las letras proposicionales, ella va a tener un valor de verdad que no conocemos a priori, pero los posibles valores que puede tener es que sea verdadera o falsa. Si agarro otra letra Q, también genérica, que no es una proposición concreta, es decir, no es Q, por ejemplo, Gimnasia sale campeón, ¿está bien? Esa proposición es concreta, ¿está bien? Salvo uno de nosotros que seguro le va a asignar su valor de verdad, yo le voy a asignar otro, ¿está bien? Pero no importa. Si Q representa una letra que no es una proposición concreta, tengo que admitir que ella puede tomar valor verdadero o valor falso. Es medio parecido, interprétenlo, a cuando uno dice M es un número entero. Si no me dicen quién es M, yo no sé si ese número M es positivo o negativo. Entonces tengo que pensar que puede ser positivo o negativo. Admito que el 0 es positivo. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso pasa cuando escribimos letras en general. Entonces, cuando yo escribo letras genéricas que representan a una proposición cualquiera, las llamo letras proposicionales. Y con ellas yo podría hacer la conjunción, podría hacer la disyunción, podría hacer la negación de cualquiera de ellas, podría ser el condicional, P, si P entonces Q, podría ser otro condicional que es distinto, que es Q
entonces P. No sé si aclaré la pregunta que me hicieron. Sí, profe. Así que digamos que yo le puedo poner un valor que puede ser verdadero o falso, Claro, pero nos guiamos con esa tabla. Así original la tabla. Suponete que Bien. vamos a hacer la de P, la de no P. ¿Bien? P, como no sé quién es, podría ser verdadera. Si P es verdadera, lo contrario es el valor de verdad de su negación. Por lo tanto, la negación va a ser falsa. Si P es falsa, el valor contrario tiene su negación que va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Si tengo una sola letra, va a tener dos líneas de verdad. Estas se llaman columnas y estas se llaman líneas. En las líneas aparecen todos los valores posibles de verdad que tenga la letra que compone a la fórmula y el resultado. Acá están las entradas y acá está el resultado. ¿Qué pasa si hacemos otra? Así entienden después cuando leen. Supongamos que hacemos una conjunción. Si P es verdadera, como Q es independiente de P, ella podría ser verdadera o falsa. Entonces, cuando P es verdadera, origina dos valores posibles en la línea, porque P puede ser verdadera y Q verdadera, P puede ser verdadera y Q falsa. Ahora, cuando P es falsa, también pasa lo mismo. Q es independiente de P, entonces podría ser verdadera o falsa. Entonces tenemos lo que se llama 4 instancias de verdad. Es decir, pusimos 4 condiciones para la salida. Verdadera con verdadera, verdadera con falsa, falsa con verdadera, falsa con falsa. Entonces, esas son las 4 posibilidades que se dan cuando tenemos dos letras proposicionales y vamos a fabricar alguna compuesta. A mí se me ocurrió P y Q. Bueno, por definición, y después explico, la conjunción de dos verdaderas me da verdadera. Ya cuando una es falsa, la conjunción es falsa. Y esto es la tabla de verdad de la conjunción. Ahora, ¿cómo se hacen las tablas de verdad? Las tablas de verdad tienen mucho que ver con el sentido común de la gente, pero ahora, desde hace un tiempo, que hay institutos donde estudian lo que llamamos psicología cognitiva. Y en psicología cognitiva se ha estudiado que la tabla de verdad de la conjunción coincide con lo que opina la mayoría de la gente. Es decir, para que la mayoría de la gente admita como que es verdadera una conjunción, los dos conjuntos, el que llamamos P y el que llamamos Q, en una conjunción se llaman conjuntos, tienen que ser verdaderos. Entonces, uno podría decir dos cosas. La mayoría de la gente admite esto como resultado, pero también otros podrían decir que tener que enchufar la batería porque, la computadora se está agotando la batería. Podrían decir una cosa distinta y es, bueno, esto es así por definición y lo aceptás,
O también podríamos decir que eso se basa también en lo que es la psicología cognitiva actualmente, que hay estudios que convalidan esta posición. Obviamente, y esto es interesante de decir, que la psicología cognitiva en la época de Aristóteles no existía. Y Aristóteles dijo, ¿por qué? Y bueno, él caminaba y tenía su academia, que era el lugar donde estudiaban la lógica con Aristóteles. El liceo era el de Platón, me parece. Espero no haberme equivocado. Uno es el liceo y el otro la academia. Bueno, en esa época no existía la psicología cognitiva, pero ellos dijeron, sobre todo Aristóteles, que es el que fundamenta y escribe las cosas de la que se llama lógica aristotélica, por eso dice que la conjunción respeta estas reglas. Bueno, así es como se fabrican las tablas de verdad. Poniendo acá los puntos de partida, que son 4 cuando tengo 2 letras, porque cada vez que una es verdadera, la otra puede ser verdadera o falsa. Cada vez que una es falsa, la otra puede ser verdadera o falsa. ¿Eso quedó claro? Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, no sé si quieren alguna pregunta ahora. ¿Alguna? Una consulta. Sí. Veo que se está grabando la clase. ¿Usted puede colgar el video de eso en algún lado para poder Lo voy a repasar subir. o no sé cómo sería? Sí, lo voy a subir a en ideas. Voy a ver cómo lo puedo subir en el espacio nuestro. Espectacular. Muchas gracias. Sí, la estoy grabando justamente para eso. Si no, se lo tendré que mandar a cada uno, pero voy a hablarlo con la coordinadora a ver cómo hago para dejarlo en el espacio del grupo nuestro. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a quedar así como método de trabajo. Yo una vez por día voy a mirar la parte de ideas, a ver si ustedes me han mandado algún mail haciendo una pregunta. La idea es que nosotros nos podemos tomar aproximadamente 48 horas en contestar la pregunta. No desesperen si no contestamos al instante. Vamos a contestar las preguntas. Y después tenemos 2 clases, que es la de hoy y la del viernes. La del viernes es a las 14, no me quiero equivocar. Y vamos a ver, quién sabe, en lugar de por Webex, lo hago por Zoom. Si lo hago por Zoom, el inconveniente que vamos a tener que a los 40 minutos se corta, entonces yo voy a planear una reunión después de la otra para poder conectarlas. Se pueden hacer reuniones más largas, pero hay que pagar y no tiene sentido. Sería preferible conectarnos 2 veces seguidas. Bueno, ¿una duda? Entonces, ¿terminamos por hoy o quieren alguna duda en general? A ver, hay un chat. Sí, pero no puedo poner eso, porque eso tendría que ser yo de ingeniería y la clase de informática. Y yo ahora como docente en ingeniería.
Sí, ya sé que ingeniería lo tiene ilimitado. En cambio, informática tiene Webex. El Zoom a mí me resulta más amigable. Bueno, si no tienen preguntitas, espero que me hayan entendido todo. Me gustó conocerlos y nos vemos el viernes. Y les contesto por mail en estos días. Si me mandan algún mail. Solamente un muchacho había contestado un mail que yo mandé. Bueno, un beso, cuidarse mucho, chicos, por favor, ¿eh? Todos tenemos que cuidarnos. Bueno, chao, suerte. Disculpen que tardé en Chao, hasta conectar. luego. Tienen que ser amigos virtuales ahora. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Sí, eso sería interesante, armar un grupo de WhatsApp. En todo caso, yo les podría, ¿saben qué? Cada uno conteste el mail mandando el celular y se lo mandan entre ustedes y alguno arma el grupo. Y después me pueden poner a mí. Yo no tengo inconveniente de estar en el grupo. Yo les mando un mail con mi teléfono. ¿Sí? Acá hay un par de maneras, ¿sabes qué son? No guardada. Ay, no entendí. Bueno, podemos armar el grupo. Entonces, por mail, fíjense que cuando yo mando un mail va a todos. Ahí tienen la dirección de todos. Y ahí pueden intercambiar los mails. Perdón, los números de teléfono. Bueno, un beso. Chao. Gracias por la idea. Bueno, están pasando los teléfonos, la dejo abierta un ratito. Bueno, Regio, hasta luego.